grandes de la región, con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza, Biocontrolled, es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores. Guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, reciban todos los colegas presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. En nombre de Grupo Leti les damos la más cordial bienvenida a esta actividad webinar de la tarde de hoy en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down. Hoy, pues en alianza con la filial Lara de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, para mí será todo un honor presentar a la persona que habrá de moderar esta actividad, una gran persona, una extraordinaria colega y mejor ser humano, la doctora Yulay Margot Martínez. La doctora Yulay Margot Martínez es médico cirujano, egresada de la UCLA, especialista en puericultura y pediatría de la Universidad Central de Venezuela, y miembro de la Junta Directiva de la filial Lara de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Con la doctora Martínez, pues tendremos el gusto pues de pasearnos por este interesante tema a lo largo de la siguiente hora. Les recordamos que esta actividad será grabada y una vez terminada y editada será colgada en nuestro canal de YouTube Grupo Leti. Los invitamos a que se suscriban y a que activen las notificaciones para que estén al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que el Grupo Leti trae para ustedes todos los días. Como un amable recordatorio, les pedimos por favor, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, recordarles que pueden realizar sus preguntas por medio del chat para iniciar con el proceso de discusión de preguntas y respuestas al final de las conferencias de nuestros colegas invitados, y una vez más agradecidos por su presencia acá. Gracias por ser parte de este cambio. Gracias por creer y confiar, por trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy, en esta nueva etapa del Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Los dejo pues en la amable compañía de la doctora Yulay Margot Martínez. Yulay Margot, los micrófonos son tuyos. Muy buenas tardes tengan todos, agradecidos por estar acá con nosotros desde la filial Lara de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Es un honor
para nosotros mostrar este webinar que a continuación presentaremos y que hemos denominado Ortopedia para Pediatras en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down. Para el año 2022, el lema del Día Mundial es Inclusión significa. Inclusión significa para nosotros, de algún modo, darle la importancia de vida a la ortopedia infantil como especialidad que trabaja conjuntamente con la puericultura y pediatría. Si bien es cierto, siempre escuchamos que en el síndrome de Down nos preocupamos por convocar al genetista, por convocar al endocrino, por convocar a tantas especialidades. A veces sentimos que nos olvidamos un poco de la importancia que tiene la ortopedia también en el síndrome de Down. Y es por eso que tenemos en el día de hoy a dos invitados de lujo. Quisiera que por favor me proyectaran la presentación para poder hacer la debida introducción de los conferencistas de la tarde de hoy. Es para la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, filial Lara, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, presentar al doctor Rolando Hurtado y al doctor Ricardo Trevisan. Ambos desarrollarán hoy temas muy importantes para todos los pediatras. Vamos a ver en la siguiente lámina el por qué. Vemos cómo la tolerancia, la inclusión y la aceptación son lemas muy importantes que toman vida en este día 21 de marzo. Aquí estamos todas las integrantes de la Junta Directiva de la filial Lara luciendo las medias que desde el año 2018 se han hecho ícono de este día. Recordando que los calcetines se asemejan o parecen a los cromosomas y con ello pues demostramos que ser diferente también es válido. Ser diferente también merece incluirnos. Sin más preámbulos, vamos a presentar el resumen curricular de nuestros conferencistas de hoy. En la siguiente lámina podemos ver el currículum del doctor Rolando Adolfo Hurtado Cárdenas, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, especialista en traumatología de la Universidad del Zulia, especialista en cirugía de pie de la Universidad del Zulia, ortopedista infantil egresado del Hospital Ortopédico Infantil, también neuroortopedista del mismo centro, es también especialista en análisis del movimiento y miembro de la Academia Americana de Parálisis Cerebral y Medicina del Desarrollo. La conferencia que nos dará el doctor Hurtado es acerca del desarrollo normal de los miembros inferiores. Seguidamente disfrutaremos la conferencia del doctor Ricardo Trevisan. Veamos en la próxima lámina el currículum del doctor Trevisan, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en traumatología y ortopedia del Hospital Miguel Pérez Carreño, ortopedista infantil egresado del Hospital Ortopédico Infantil y expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil. Ambos conferencistas son de talla nacional e internacional. Ambos son autores de diversos trabajos de investigación. Son además autores de técnicas quirúrgicas que incluso han modificado de acuerdo a su experiencia quirúrgica y clínica. Para nosotros, definitivamente desde la filial Lara, es un gusto tenerlos acá en casa. Les recordamos nuestras redes sociales, vamos a verla en la próxima lámina, para que por favor nos sigan. Desde el Instagram nos pueden encontrar como @svpplara. Tenemos 3 secciones fijas, gotas pediátricas que salen los jueves, y para los médicos además tenemos Al Día con Pediatría y Diagnóstico Visual, que son elaboraciones que hacemos con mucho detalle para mantenernos en educación médica continuada. Y por supuesto nos pueden conseguir por Twitter, por el canal de YouTube y por nuestra librería, que es un blogspot que nos permite
también hacer divulgación del material científico que tenemos siempre para todos ustedes. Sin más preámbulos, agradecemos entonces al doctor Hurtado iniciar su conferencia. Buenas, por favor, que admitan al doctor Hurtado que... ¿Se ve? Bueno, señores, estamos en vivo. Vamos a esperar un momentico para poder disfrutar entonces de la conferencia del doctor Hurtado. Dice que el hospedador impidió la realización de video. Dale de aquí. Bueno, para hacerlo sencillo, yo creo que es más fácil que el doctor Hurtado utilice mi computadora. Así que cierra eso. No sé si se escucha bien, por favor, necesito algo de feedback. Si hay un poquito de feedback, doctor. No, pero se ve perfecta la presentación. Ok, perfecto. Con ustedes queda el doctor Hurtado, mi compañero, mi amigo, y estamos dándolo desde la misma casa porque es un buen momento para visitarnos. Hola, muy buenas tardes. De verdad muy agradecido al comité organizador de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, filial Lara. Gracias, de verdad muy agradecido a la doctora Yulay Margot Martínez, una persona siempre con la que contamos, una persona que siempre está muy metida en la parte de estar al día en los avances de la medicina y sobre todo en el trabajo interdisciplinario, en el trabajo de equipo interdisciplinario. De verdad, muchas gracias a todos y saludos a todos. Ya vi por ahí unas caras, unos nombres conocidos. Saludos a todos. El tema que hoy quiero desarrollar con ustedes y espero les sirva de guía es el desarrollo normal de miembros inferiores en nuestros pequeños. Antes, para avanzar, no avanza. ¿Se quedó? Wow, yo no entiendo. Estamos. ¿Sí me estás escuchando, Yulay? No me escucha nadie. ¿Alguien está escuchando? Perfectamente. Porque tenemos aquí un problema técnico, no quiere correr la presentación. Santo Dios. Sí se escucha bien. Déjame disminuir acá, a ver qué es lo que pasa, pero hoy es un día de esos complicados, ¿no? Ok, aquí está. Dame un minuto. Ok, vente. Bueno, continuando y disculpen los problemas técnicos. Bueno, continuando, esta primera lámina que están observando es un extracto del doctor Robert Bruce Salter,
un ortopedista infantil que hace muchos años, diría que hace más de 20 años, él escribió algo que me llamó mucho la atención, y se refiere a que él dijo que resulta evidente que siempre es necesario conocer las variaciones normales en el niño, de forma que al observar a los pacientes sea posible distinguir lo normal, es decir, lo fisiológico, de lo patológico, y no cometer el error de tratar un proceso que ni requiere ni merece tratamiento. Para comenzar el estudio del desarrollo de los miembros inferiores, debemos trasladarnos al tercer mes, entre la tercera semana y cuarta semana de vida intrauterina, que es cuando el mesodermo interactúa con el ectodermo y comienza la diferenciación y el desarrollo de las extremidades inferiores. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías como el ultrasonido, el ecosonograma, lo cual les debemos agradecer bastante a nuestros colegas y amigos los ginecostetras, quienes desde muy temprano ellos comienzan a ver y establecer también posibles alteraciones o cambios en la formación de las extremidades del futuro ser humano. Y allí que ellos puedan reportar, por ejemplo, la presencia o no del núcleo de crecimiento del fémur, el cual es diaficiario, el núcleo primario, el núcleo primitivo que se produce o se forma en la diáfisis a partir del segundo mes de vida intrauterina, y el posible reporte de alteraciones a nivel de la cabeza, del desarrollo de las caderas, como en las hipoplasias femorales proximales, las deficiencias congénitas de huesos largos, etc. Todo eso lo pueden reportar nuestros colegas y amigos los ginecostetras, y eso sirve para preparar no solo al ortopedista, primariamente a nuestros colegas pediatras, como cuando vayan a recibir el niño en la parte de neonatología, y nosotros, por supuesto, en lo que vayamos a ofrecerles a estos pacientes si llegan a presentarse con alguna de estas alteraciones que les acabo de nombrar. Inclusive también el pie equinovaro es detectable desde antes del nacimiento a través del ultrasonido. Como pueden ver aquí, esta otra diapositiva es una pequeñita que en el examen observacional vemos como tiene lo que llamamos un genus varo, unas rodillas como en forma como un vaquerito, y podemos observar aquí a nivel de los pies cómo sus dedos apuntan hacia adentro, es decir, ella mete los pies, si ella camina, podría presentar una marcha intrarrotada y un genus varo. Fíjense el cambio tan abrupto con apenas una diferencia de prácticamente casi los 2 años. Esto ya con 3 añitos podemos ver como ya las rodillas están pegadas y hay una distancia entre ambos pies, o lo que llamamos una distancia intermalleolar mayor a los 8 centímetros, y ya la puntita de los dedos de los pies ya no apuntan hacia adentro. Inclusive siendo muy perspicaz podemos hasta hablar de que se presenta para esta edad un piecito plano, pero eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Para comenzar, sobre el desarrollo normal de los miembros inferiores, vamos a decir algo como lo dice mi gran amigo el doctor Ricardo Trevisan. Vamos a comenzar como cuando construimos un edificio. Vamos a comenzar a desarrollar o a construir desde el sótano o desde la planta baja, y lo vamos a terminar de examinar o de desarrollar cuando terminemos el penthouse. Así vemos que podemos comenzar con el desarrollo de los miembros inferiores. Vamos a comenzar desde los pies. Es decir, si se fijan bien, todos los seres humanos, absolutamente todos, nacemos con el pie plano, con una almohadilla plantar grasa, la cual se va reabsorbiendo en la medida que el niño comienza a desarrollar la musculatura intrínseca y extrínseca del pie. Esa almohadilla plantar grasa se va reabsorbiendo y va moldeando lo que probablemente vaya a ser el arco plantar. Eso fue descrito, mire, desde el año 1957 por el doctor Morley, cuando él en sus notas hablaba sobre los cambios en la huella plantar de acorde a la edad. El doctor Lynn Staeli, quien hace poco falleció, otro gran estudioso de la ortopedia y gran escritor de la ortopedia y traumatología infantil, escribió en sus notas en el año 87 que escribió sobre el desarrollo normal durante los primeros años de vida, hasta aproximadamente los 6 o 8 años de vida, y él explicaba que es un rango amplio de desarrollo del arco plantar y la formación adecuada del pie en el niño. El doctor Vincent Mosca
También otro ortopedista infantil norteamericano de gran trayectoria habla, porque está vivo todavía, sobre la historia natural del desarrollo del arco plantar, que es una elevación espontánea en la mayoría de los niños durante la primera década de la vida. Esto es comprobado por estudios radiológicos y de huella plantar que confirman este hecho. Ahora bien, cuando nosotros seguimos hablando, seguimos conversando sobre el pie, cuando nosotros examinamos un niño pequeño de 2 años, 1 año, etcétera, que ya está bipedestando, dando pasos, etcétera, sabemos que lógicamente debería tener un pie plano, pero un pie plano que debería ser flexible. Ahora bien, un diagnóstico diferencial en un niño que no tenga un pie plano flexible, debemos conocerlo también. Y ahí tenemos, por ejemplo, se los nombro a continuación, las coaliciones del tarso, que son uniones anómalas entre diferentes huesos del pie. El astrágalo vertical o el astrágalo verticalizado, que es una alteración en la alineación y orientación del astrágalo con respecto a todos los demás huesos de la columna medial del pie. La artritis reumatoidea juvenil, las secuelas de artritis séptica, con aquellas consecuencias que nos deja como los cierres prematuros o tempranos de los núcleos de crecimiento, y las deformidades postraumáticas que también nos pueden causar alteraciones en la alineación y orientación del pie, y las deformidades por cierres prematuros de núcleos de crecimiento. Los cambios fisiológicos del crecimiento en los miembros inferiores se deben analizar desde principalmente 2 puntos de vista. Como les dije anteriormente, alineación y orientación, y por supuesto la madurez del sistema musculoesquelético y en general ligamentos y músculo tendinoso ligamentario. La alineación y orientación de los miembros inferiores en crecimiento se analizan desde 3 planos: el plano frontal, el plano horizontal y el plano sagital, y es lo que vamos a desarrollar desde ahorita. En el plano frontal, como podemos ver aquí, podemos observar cómo este pequeño niño de este lado, vemos, esto es lo que se denomina un genus valgo, donde el niño pega las rodillas, hay una distancia intermalleolar bastante importante, y lo que se denominan piernas en X. El genus varo, como podemos ver aquí, hay una separación de las rodillas y el niño parece como si fuera un vaquerito. Yo siempre les digo que parecen unos vaqueritos, unos niñitos que montaran a caballo. Ahora bien, algo muy importante, miren. La mejor descripción de los cambios fisiológicos que ocurrieron en este plano, es decir, en el plano frontal que estamos hablando, fueron hechos por estos 2 doctores ortopedistas infantiles, Salenius y Banca, en el año 75. Estos estudiosos de la materia hicieron una evaluación de alrededor de 1.480 niños normales, sin alteraciones neurológicas, sin alteraciones de ningún otro tipo, y ellos plasmaron en esta lámina los cambios que se realizan normalmente en un niño desde su nacimiento hasta que se estabiliza su esqueleto, aproximadamente, como vemos aquí, a partir de los 8 o 9 años. Me voy a tomar el pequeño tiempo de explicarles un poquitico. Esta es una lámina que todos los que hemos presentado en alguna época de la vida esta conferencia sobre alineación, orientación y desarrollo normal de miembros inferiores, siempre explicamos que es una lámina extraída del Nelson de pediatría. Algo que para ustedes debe ser, teóricamente, debe ser muy, muy conocido, por supuesto, porque es el capítulo que creo que habla sobre niños, sobre desarrollo y normalidad en los niños. Así como podemos ver aquí, como dice, miren, desde la edad 0, todos los seres humanos nacemos en varo, es decir, como unos vaqueritos, como les dije anteriormente. En la medida que el tiempo va pasando, ya más o menos a la edad de 18 meses, aquí donde señala la flecha, el niño debería estar totalmente alineado y orientado en sus articulaciones. Pero eso no se detiene ahí. Eso, como podemos ver aquí, eso continúa. De manera que a medida que va pasando el tiempo, el niño llega más o menos a la edad de 3 años con lo que llamamos el pico máximo de valgo, es decir, con las rodillas en X. Luego, posteriormente, eso tampoco se detiene aquí, eso continúa, y seguimos entrando en años, a los 4, 5, 6 años, el valgo, ese valgo que por esta gráfica lo denominamos fisiológico, el valgo va desapareciendo o va, dependiendo de si son varones o son hembras, los niños van modificando su esquelético. De manera que a la edad de 7, 8, 9, 10 años que el esqueleto se ha estabilizado, podemos encontrar ciertos cambios, sobre todo si son varoncitos o son hembritas. De manera que el valgo es más predominante en las niñas. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el esqueleto es diferente. ¿Pero a qué se debe? Principalmente, bueno,
Son cambios que llegarán poco a poco con el desarrollo y la madurez, como por ejemplo la ampliación de la pelvis, la ampliación de las caderas, y esto con un único fin o un único propósito de que en algún momento cuando la niña o la fémina salga embarazada, se supone que el producto pasará por esa pelvis. Gracias a Dios nosotros los hombres no pasamos por eso y teóricamente nosotros, nuestro esqueleto tiene tendencia a que nuestras rodillas queden más en varo, es decir, más abierticas, así como los vaqueros. De allí se desprende que una vez que el esqueleto se estabiliza a partir de los 7 años en adelante, 8 años en adelante, las alteraciones deberían haber desaparecido, el varo o el valgo deberían haber desaparecido. De persistir estas alteraciones, nosotros como ortopedistas infantiles entramos en juego, por supuesto, con nuestro equipo, del cual ustedes principalmente forman parte, porque ustedes son los que siempre ven a los niños desde que nacen hasta, bueno, hay unos, todavía yo conozco muchos que tienen 30 años y se van a ver con su pediatra. Cosas que pasan. Bueno, entonces, una vez que el esqueleto se estabiliza y la persistencia de estas alteraciones es cuando nosotros, los ortopedistas infantiles, entramos en juego, gracias a ustedes por a su referencia y a su capacidad siempre curiosa de que nosotros determinemos si eso es normal o anormal lo que está pasando en el niño. Esta gráfica muestra lo que les acabo de nombrar, fíjense, esta pequeña nena, fíjense las piernitas en varo, abiertas como un vaquerito y apenas tiene 15 mesecitos y todavía persiste la metidita de los pies. A los 18 meses, pues cuando más o menos entre los 18 meses y los 24 meses que debemos observar que el niño está alineado y orientado. Ya vemos las piernitas en forma derecha. Una de las cosas que quiero, le voy a echar para atrás un poquitico, por favor, que no se tome esto que voy a decir como, yo no estoy hablando mal de ninguno de los colegas, ni mucho menos, pero por ejemplo, siempre defiendo que zapatero a su zapato. Si un niño tiene un problema pulmonar, ¿a dónde hay que llevarlo? Con el neumonólogo infantil. Si tiene un problema neurológico, ¿con quién se lleva? Con el neurólogo infantil. No con el neurólogo de adulto, no con el neumonólogo de adulto. Y si es cardiológico, con el cardiólogo infantil. No se tiene por qué llevar con el cardiólogo de adulto. Lo mismo digo yo, cuando un niño, por ejemplo, si usted lo ve en varo y tiene un añito, a veces los padres, por ignorancia o por sencillamente no ser bien orientados, llevan el niño con el traumatólogo, el traumatólogo general. Al ver el niño en varo, él le dice, bueno, yo le voy a poner un par de botas, y usted resulta que el niño está en varo, pero en un varo fisiológico con 1 año. Resulta que llega a la edad de 2 años y el niño enderezó solo. Entonces, las botas ortopédicas, chévere, me enderezaron el niño. Pero eso no se detiene ahí, eso continúa. Resulta que a los 3 años, el niño vuelve otra vez con el papá al mismo médico y le dice, ay, se pasó para lo contrario. Eso fue que usted no volvió más y le dejó las botas más tiempo de lo necesario. Entonces, vamos a cambiarle las botas, pero con una fórmula diferente. Y aquí es donde vuelve otra vez el juego de las botas ortopédicas y tal, bueno, que lo cual vamos a hablar un poquito también más. Le decía que, por ejemplo, fíjense de nuevo, la misma niñita, 3 años, y vean que están en su pico máximo de valgo. Y al pasar de los 3 años ya comenzará un proceso de retroceso buscando la estabilización de su esqueleto. Esa pequeña niña que vimos en esa foto es esta pequeña cachetona que vemos aquí. Es mi pequeña niña, la cual la semana que viene, si Dios quiere, cumple 3 añitos. Y bueno, aquí la podemos ver. Cómo a sus 3 añitos presenta un valgo fisiológico y por supuesto sus piecitos planos, porque todavía está dentro de la edad de la normalidad o de lo que es fisiológico para su pequeño esqueleto. A partir de los 4 años y los 7 años está lo que yo les dije, ese valgo fisiológico debe mejorar. Esta mejoría continua, ligera y progresiva durante el resto del crecimiento del niño se estabiliza aproximadamente entre los 8, 9 y 10 años. La persistencia de alguna de estas alteraciones hace que, por supuesto, nosotros como ortopedistas infantiles tengamos el derecho, digámoslo así, de intervenir, bien, ofreciéndole lo que tengamos a la mano, lo que mejor manejemos, para lograr la estabilización o la mejoría en cuanto a la alineación y orientación del desarrollo de estos miembros inferiores. En el año 99 y 2000 hay que hacerle honor a quien honor merece. Estos tres grandes amigos míos, el doctor Prato, el doctor Galván y el doctor Javier Isa, hicieron un trabajo con la experiencia con niños venezolanos
tratando de emular, o mejor dicho, emulando el trabajo de estos doctores finlandeses que le hablé antes, los doctores Saleni y Banca, con la intención de ver si había alguna diferencia entre los niños de este lado del mundo y los niños allá, los niños europeos. Es decir, puede ser que sí las haya, pero este trabajo lo que llevó fue a la conclusión de que prácticamente el ser humano cumple con todos estos parámetros que estudiados desde el año 75, se cumple con todos, cumplimos con estos parámetros. Todos nacemos en varo, todos pasamos del varo al valgo fisiológico y después, posteriormente, nos vamos dirigiendo, según seamos masculino o femenino, hacia donde nuestro esqueleto debe ir en la mejor condición posible para seguir el crecimiento y desarrollo. Ahora debemos saber los diagnósticos diferenciales, porque seguimos en el plano, creo que ya seguimos en este plano frontal, seguimos el diagnóstico diferencial del genus varum. Sabemos que existe el genus varum fisiológico, pero puede haber uno no corregido. Pero también tenemos la enfermedad de las tibias varas, como la enfermedad de Brown, que no es más que una enfermedad del núcleo de crecimiento. El raquitismo, la osteodistrofia renal, los antecedentes traumáticos, donde se producen los cierres precoces de los núcleos de crecimiento, la artritis reumatoidea juvenil, la osteogénesis imperfecta y las infecciones tanto intraarticulares como de las partes diaficiarias en huesos. El diagnóstico diferencial de genus valgo es prácticamente lo mismo, verán que no es la misma lámina, solo que es diagnóstico del genus valgo. Ahora, ¿cómo podemos o debemos tratar el genus valgo y varo fisiológico no corregido? Bueno, principalmente es la observación. Debemos saber hasta qué punto y hasta qué edad algo es normal o algo es fisiológico y hasta qué punto el niño lo puede tolerar. Luego de que, como les expliqué anteriormente, una vez que sabemos que el esqueleto está estable, está estabilizado y que no va a haber ningún cambio ni angular ni rotacional, podemos empezar a ofrecerle al paciente lo que llamamos el crecimiento guiado y controlado, o lo que se conoce como las fisiodesis, o edad de la fisiodesis. Eso por lo general comienza a partir de los 8 o 9 años en adelante. Esto es lo que nosotros, lo que llamamos, estas son las fisiodesis, esta es una muestra de lo que es una fisiodesis con material de síntesis, bien sea, en este caso es para corregir un valgo, y porque está en la cara interna, está el peroné, y aquí está la cara interna de la rodilla. Hay muchos, están las grapas, están las placas en 8, las placas display, pero por supuesto esto no es lo que en este momento a ustedes como pediatras les interesa, pero siempre es bueno que lo conozcan. Ahora cambiamos de plano. En el plano horizontal se analizan las variaciones rotacionales. Esto es uno de los principales motivos de consulta en nuestra práctica diaria. ¿Por qué? Porque los padres acuden con ustedes y miren por qué el niño me mete los pies, mire cómo el niño mete los pies, mire cómo el niño, y hay otros que eso es la marcha extrarrotada. Y como dice ahí, es un motivo muy frecuente en la consulta diaria. El ángulo de progresión del pie teóricamente debería ir mejorando en la medida que el niño va bipedestando, entrando en años, y que se van suscitando una serie de cambios, no solo en los pies, en los huesos largos, sino también a nivel de las caderas. Así vemos, por ejemplo, esta lámina como, teóricamente ustedes ven como al nacer, un niño puede estar en -8 grados, es decir, con los pies intrarrotados, y en la medida que van pasando los años, más o menos hasta los 16 años, esto va cambiando desde negativo, como vemos aquí, hasta hacerse positivo. Es decir, eso es lo que deberíamos esperar en el desarrollo normal de los miembros inferiores. Lozen y colaboradores, ellos aportaron un trabajo muy interesante donde decía que este ángulo debe mejorar entre los 4 años y los 16 años, es decir, que varían desde -8 grados hasta 16 grados positivo. Es decir, cada año va a haber una desviación estándar donde el niño va a mejorar desde una rápida desrotación de 7.3 grados hasta los 16 años, donde se hace más lenta, de 4.4 grados. En el plano horizontal intervienen, ¿qué cosas intervienen que nos hace ver que un niño tiene una marcha intrarrotada? Esto es algo que nosotros, es una pregunta diaria dentro del posgrado de ortopedia infantil y de los muchachos que van de diferentes posgrados que están haciendo traumatología y van a hacer la parte de la pasantía de ortopedia infantil. Las principales causas de marcha intrarrotada son la anteversión femoral,
supuesto, la torsión tibial interna y el pie en aductos o el metatarsus primular o el metatarsus aductus, como se conoce también. ¿Qué es la anteversión femoral? Bueno, la anteversión femoral no es más que es el ángulo plano horizontal que se traza entre el eje del cuello, como lo vemos aquí, y el eje de los dos cóndilos. Aquí. Se sabe muy bien que todos los seres humanos nacemos con una anteversión femoral de entre 40 y 60 grados, como podemos verlo aquí en esta gráfica. Una gráfica que tiene, mire, desde el año 1958. Pero en la medida que vamos entrando en años, esta anteversión femoral debe ir disminuyendo, sobre todo después del primer año de vida, es decir, después de que el niño comienza a bipedestar, porque sobre todo hay unos cambios que se producen a nivel de la cadera, cambios de presión y unos cambios que se producen fundamentalmente en el ligamento iliofemoral o el ligamento, el nombre se me fue. Bueno, este ligamento se tensa y produce como una especie de tensión a nivel de la cabeza femoral y del cuello femoral, lo que hace que el niño, que este ángulo vaya en retroceso, como lo vemos aquí, vaya en retroceso y la persona va desrotando sus pies hacia afuera, ¿ok? Esto no se detiene, sino que esto sigue progresando hasta que se estabiliza después de los 16 años, ¿ok? Seguimos. El ángulo muslo-pie nos sirve para estudiar la torsión tibial interna. Principalmente es algo semiológico, es una maniobra semiológica donde, ¿qué es lo que vamos a observar? Normalmente, vamos a explicarlo así primero coloquialmente, normalmente los talones de los pies de los niños deben apuntar al surco interglúteo o al surco que está entre las dos nalguitas. Eso se lo explico yo a los papás, pero también se traza una raya que va por el eje longitudinal del piecito y una línea que va por el eje longitudinal del muslo. Y debe coincidir, como les dije anteriormente, con el surco interglúteo, la línea interglútea. Si este pie está hacia adentro, pues por supuesto la línea me va a dar hacia acá y me va a dar un ángulo abierto, un ángulo mucho más abierto que este que estamos observando. Y ahí vamos a concluir que hay una torsión tibial interna. Radiológicamente es muy difícil diagnosticarlo a menos que usted le pida al paciente una radiografía o una tomografía de la tibia, al igual que la anteversión femoral. También es muy difícil, a menos que se le pida una tomografía al niño para estudiar el ángulo junto con el cuello y los cóndilos. Pero principalmente el diagnóstico es semiológico. La misma gráfica, no es la misma gráfica, pero también podemos observar cómo es extrapolada hacia la tibia, como cuando nacemos con más o menos unos menos 20 grados de rotación interna, y en la medida que el niño va bipedestando, que va caminando, que va apoyando, que se van suscitando esa serie de cambios, no solo en la cadera, sino a nivel de la rodilla y de la tibia, esto va pasando de negativo a positivo. ¿Okay? Es por eso que aquellos niños, por ejemplo, sobre todo los niños con alteraciones neurológicas, con parálisis cerebral, que tienen una bipedestación muy tardía, a veces algunos hasta los 2 años, 2 años y pico, 2 años y medio, más allá de los 18 meses, etcétera. O sea, que tienen retardo en la bipedestación y sobre todo en la marcha, ellos tienen persistencia de marcha intrarrotada. Y esa persistencia está dada porque el ligamento de Bigelow, ya me acordé, el ligamento de Bigelow, que es el iliofemoral, no se tensó, no se produjo ese cambio a nivel de la cadera, la cápsula no produjo la retracción que tenía que hacerse. Todo esto porque esto se produce con la bipedestación en los niños. Y entonces, estos cambios al no producirse, ¿qué va a pasar? Persiste la anteversión femoral, persiste la torsión tibial interna, y la persistencia de ellos es lo que, en el caso mío, como el doctor Trevisan y yo, que hacemos neuroortopedia, con el paso del tiempo es lo que nos lleva a ofrecerles cirugías, a veces hasta precoces, a algunos de estos niños, sobre todo en los niños con parálisis cerebral. Volvemos al tema de desarrollo normal. ¿Cuáles deformidades rotacionales o hasta las angulares deben ser tratadas y cómo? Bueno, normalmente cuando estamos en la consulta, a veces los papás me dicen, mire, ¿y le va a poner botas? No, mi labor es explicarle que las botas ortopédicas ya realmente no aportan ningún tipo de solución a ninguna de las deformidades persistentes en estos niños. Algunos papás dicen, sí, claro, ya las botas pasaron de moda. No es pasar de moda, porque no es como hace 2 años se usaba el pantalón bota ancha y ahorita se usa el pantalón tubito. No es una moda, señor.
hay que explicarle a los padres que las botas ortopédicas se dejaron de utilizar sencillamente porque trabajos científicos han demostrado que no son o no tienen el fundamento científico para lo que la gente cree que se deben utilizar. Por eso es que realmente están proscritas. Somos médicos, somos científicos y, por supuesto, nosotros nos guiamos por lo que llamamos la medicina basada en la evidencia. Trabajos científicos a la mano para tirar para el techo desde el año 87, aquí hay uno, pero es del año 89, donde hechos en Estados Unidos dicen que el pie plano no se debe tratar con calzado ortopédico porque no hay cambios de verdad significativos en ello. Otro trabajo no hecho en Estados Unidos, hecho en otro continente, como puedes ver en Asia, en la India, vienen a reforzar la misma conducta y los mismos conocimientos ya adquiridos. Un trabajo mucho más nuevo del 92, pero siguen saliendo trabajos, porque la verdad que esto sigue siendo un tema de conversación siempre, y creo que nunca terminará de acabar el tema sobre el pie plano. Ahora, ¿cuáles deformidades rotacionales deben ser tratadas y cómo? Bueno, los twisters. Los twisters, o como en inglés se conocen, torcedores. Los twisters prácticamente están proscritos, son cosas del pasado. Todavía nosotros en neuroortopedia podemos utilizar este tipo de aditamentos, pero simplemente es para tratar de llevar al niño un poquitico más a una edad más adelante para que pueda ser operado, porque ya sabemos que los cambios que se tenían que haber suscitado no se produjeron, y podemos utilizar sobre todo las bandas rotadoras, pero los twisters prácticamente están abolidos y ya no los utilizamos. No hay evidencia de que los twisters, de evidencia científica, de evidencia en programas, en separatas, trabajos, etcétera, que sirvan realmente para lo que se concibieron en un principio hace muchos años atrás. ¿Cuáles deformidades rotacionales deben ser tratadas? Bueno, por supuesto, las deformidades que son asimétricas, porque si hay un niño que tiene un pie hacia adentro y el otro está extra rotado, bueno, tenemos que tratarlo, tenemos que dejar los dos de la mejor manera. Las que comprometen la marcha después de los 8 años, sobre todo aquellas que afectan los 5 parámetros que tienen que ver con la marcha normal. ¿Okay? Las extremidades severamente asociadas a deformidades congénitas también deben ser tratadas por supuesto. Ahora bien, ya salimos del plano horizontal, culminamos con el plano sagital. En el plano sagital tenemos el genus recurvatum. ¿Qué es el genus recurvatum? Aquellos niños que usted ve que hiperextienden las rodillas, ya vamos a ver una fotico más adelante. Esto obedece a una lasitud ligamentaria propia de la primera infancia y que se hace mayor alrededor de los 3 años. Normalmente debería resolverse de forma espontánea, aunque puede haber persistencia de ella, como esta, por ejemplo. La forma, ya cuando el niño ya tiene 8, 9, 10, 9 años, que todavía, por supuesto, tiene núcleo de crecimiento y podemos tratarlos a través del crecimiento guiado y controlado, podemos hacerlo como, por ejemplo, esto es una lámina que les traje de ejemplo de cómo podemos hacerlo para corregir antes de que se estructure el hueso y quede en forma como un sable en recurvatum y ya no sea tratado con forma de crecimiento guiado, sino de una forma más cruenta como la osteotomía. Para culminar, tengo que hablarles, porque forma parte de los miembros inferiores, la cadera. La cadera, podemos estudiarla, o podemos visualizar o estudiar su desarrollo normal gracias a lo que les comenté en un principio a través del ultrasonido, como lo hacen nuestros colegas los ginecobstetras. Ellos nos pueden informar sobre todo al pediatra neonatólogo y el pediatra neonatólogo comunicarse también con el ortopedista de confianza si se comprueba que dentro del viernes materno viene un niño con de repente una deficiencia femoral focal proximal, con una deficiencia de algún hueso largo, llámese fémur, tibia o hasta peroné. Y deben ser estudiados de la siguiente manera. Desde el nacimiento a los 3 meses, como lo vemos aquí, en esto ustedes tienen más experiencia que nosotros, los ortopedistas, porque ustedes esto lo hacen todos los días. Ustedes, sobre todo los pediatras que trabajan en el área de la neonatología, cuando reciben un niño, lo primero que hacen es practicarles un test de Ortolani y también un test de Barlow. Recuerden que en el test de Ortolani, la cadera está afuera y lo que se hace es reducirse y se siente un ligero chasquido
en la mano, ¿ok? Y eso es lo que da la positividad de que el ortolanín sea positivo. Y el test de Barlow es al contrario, es sacar o lujar la caderita y por supuesto, como les dije, ustedes tienen más experiencia que nosotros en esto. Inclusive tanta experiencia tienen que hasta en niños de 3 y más meses se lo pueden realizar. Yo siempre he pensado que después de los 3 meses prácticamente es imposible realizar esto. Y la otra parte es la parte clínica y semiológica. Por supuesto, tenemos los signos subjetivos y los signos objetivos del estudio de la cadera, como los pliegues y la asimetría de pliegues en las caderitas. Y muy importante, el signo de Galeazzi. El signo de Galeazzi, como lo pueden ver aquí, nos puede decir muchas cosas. Nos puede decir que una cadera está lujada o que no se desarrolló, o nos puede decir que hay una deficiencia congénita de huesos largos, que un fémur está más largo que el otro por alguna alteración, bien sea a nivel de la cadera o de la diáfisis femoral. Y bueno, muchas gracias por su atención. De verdad espero que esta pequeña guía les sirva a todos para su práctica diaria y su buen accionar con nuestros pequeños niños. Muchas gracias por todo. Los dejo con mi compañero y amigo, el doctor Ricardo Trevisan. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, quería darle las gracias a Yulay Martínez por la gentileza de invitarnos como ortopedistas infantiles a compartir su día científico con ustedes. Hoy un día muy especial para todos los que vemos niños, que es los niños con pacientes de Down. También quería darle las gracias a la Sociedad de Pediatría, Seccional Lara y a la Nacional, y por supuesto al Laboratorio Atleti, que ha sido nuestro anfitrión por el día de hoy. Me gustaría saber si me están escuchando, si alguien me puede responder. Sí, doctor, adelante, perfecto. Ok, perfecto. Comenzamos. Ok, vamos a hablar de algunos aspectos ortopédicos del síndrome de Down. ¿Y por qué hoy? Hoy es el día 21. Ellos escogieron el día 21 en esencia para recordar que se trata de la trisomía 21, probablemente la alteración genética más frecuente de los humanos. Por esa razón se celebra el día 21. Algunos hitos históricos importantes. Parece que el Down ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. De hecho, desde el punto de vista antropológico, el primer hallazgo que demuestra rasgos característicos de un paciente con Down fue realizado o fue encontrado en un entierro del siglo VI al norte de Alemania, donde había rasgos característicos de un paciente de talla pequeña con las alteraciones características en los huesos del cráneo. Y esto tiene una importancia capital porque no se enterraba a todo el mundo. O sea, eran entierros muy superfluos, no eran algo importante. Cuando entierran a un niño con Down significa que lo consideraban parte de la familia ya desde ese momento. Otro aspecto interesante es en el año 1773, un retrato de Sir Joshua Reynolds que habla de los hijos de Lady Cobham, una aristócrata inglesa de la época, donde uno de sus hijos, el que está señalado en el círculo, tiene los rasgos característicos del Down. Desde el punto de vista médico, el primer informe es de Jean Etienne Esquirol en 1838 y él define el término de cretinismo o idiosia furfurácea, porque él entendía que un paciente que tenía algunas alteraciones en el rostro, baja talla, un severo retardo mental y alteraciones en la piel. En el año 1886, John Langdon Down era un médico que trabajaba en un asilo para enfermos mentales con retraso y a él se debe la primera publicación seria donde describe todos los signos característicos del examen físico de la enfermedad. Y su trabajo, un trabajo de 3 páginas,
muy largo para la época, hablaba de observaciones de un grupo étnico de retrasados mentales. Y él relacionaba de alguna forma ese rostro característico de los niños con Down con esos pacientes que venían del Asia meridional, principalmente con los grupos mongólicos. Y de ahí es donde viene ese mote de paciente mongólico que fue arrastrado durante muchos años. Sutherland fue el primero en mencionar la edad materna como un factor importante de riesgo, tratando de identificar las razones del por qué. Y les cuento, es muy interesante leer la historia, porque se decía que el paciente con Down era el último hijo de una madre que había tenido múltiples partos. Y para principios de 1900, una madre con 35 años y 6 partos muy probablemente tenía una vida muy corta. Ellos sostenían que ese último hijo era el hijo incompleto, el hijo que no pudo ser, el hijo que no se formó adecuadamente. Y eso fue la primera relación de la edad materna, probablemente el último parto de esa paciente mayor. Les recuerdo que el promedio de vida de una mujer con 5 partos para esa época era menos de 40 años. Entonces, indudablemente había una relación del envejecimiento ovular de la paciente, la cantidad de toxinas que existían para ese momento con respecto a la aparición de ese último niño con Down o niño incompleto. En 1932, Petrus van der Burg hace referencia a que hay un material cromosómico anormal, aunque aún no tenía la capacidad para identificarlo. En el año 1959, estos autores demuestran que las personas con síndrome de Down portan un cromosoma más. No saben, pero describen 47 cromosomas. Y fíjense que es hasta 1961 cuando se propone el cambio a síndrome de Down, y tardó incluso 6 años más en ser aceptado debido a una petición a la Organización Mundial de Salud de los delegados de Mongolia que no querían que relacionaran sus características físicas con este tipo de pacientes. Si nosotros no conocemos la historia, muchas veces estamos obligados a repetirla. Así que esperemos que nunca pase. La etiología va entre 7 a 11 niños nacidos vivos por cada 10.000. Para hacerlo más sencillo, alrededor de 1 por cada 1.100, lo que hace la patología genética más importante o más frecuente en el humano. Es la malformación, por lo tanto, más común. El 97% de las veces se debe a trisomías del cromosoma 21, aunque también está descrito con las mismas características fenotípicas el paciente que tiene una translocación en el mismo cromosoma o eventualmente el mosaicismo también lo produce. En el cromosoma 21, ustedes ven en la lámina, los cromosomas humanos están agrupados de acuerdo a su tamaño, siendo el 1 el más grande, siendo el 23 el cromosoma sexual, pero hay un pequeño error en cuanto al tamaño. Realmente el cromosoma 21 es el más pequeño, y la aparición de un tercer cromosoma a ese nivel es la que define la enfermedad. El cromosoma 21 está ligado a la información genética que produce el colágeno tipo 6. El colágeno tipo 6 es el que produce la laxitud articular, la hipotonía, la debilidad muscular, que es tan característica de estos pacientes. En cuanto a la relación con la edad materna, aunque es un tema súper discutido, ¿okay? Hay números que no pueden ocultarse. Fíjense, si nosotros tenemos una madre entre los 15 y los 29 años, la relación es mucho mejor incluso que la de 1 por cada 1.100, que les había dicho, sería 1 por cada 1.500. Pero si yo tengo ya madres mayores entre 35 y 39 años, ustedes van a ver que baja a 1 por cada 270. Y si la madre tiene más de 45, 1 de cada 50 recién nacidos vivos tiene probabilidad de ser Down. Se dice que la edad particular donde ocurre esto es a los 35 años. Y una de las teorías habla del envejecimiento de los ovocitos. Resulta que la mujer nace con el número de huevos en su ovario que va a tener toda la vida. Y esos huevos van sufriendo alteraciones como la interacción con toxinas, el estrés, la maduración, y se forman huevos anapleumórficos. Estos huevos tienen poca capacidad
tienen una carga cromosómica anormal. Y se dice que por eso una persona con mayor edad tiene una probabilidad mucho mayor, una mujer, de tener un paciente portador de la enfermedad. El diagnóstico prenatal hoy se ha extendido bastante. El uso de alfa-fetoproteína y estradiol, sobre todo en el segundo trimestre, y en el primer trimestre, 3 de cribaje, que incluyen incluso el estudio del ADN fetal en sangre materna, dan una probabilidad de éxito o de identificación de la patología de un 85%, solamente con un 1% de falsos negativos. Razones por las cuales ustedes van a ver que hay menos Down, porque la gente identifica la patología en el primer trimestre y deciden evacuar el útero. Hay un estudio también que es parte del cribaje, que es la ecosonografía. Es muy característico en el primer trimestre la aparición de lo que se llama la translucencia del pliegue nucal. El paciente con Down tiene pliegue nucal, el pliegue en la región occipital, bastante más grueso y lleno de líquido. Y la pérdida de esa translucencia es uno de los signos de que el paciente puede ser Down. Cuando ustedes ven en un paciente mayor, ustedes van a ver que hay osificación del núcleo del hueso propio de la nariz. En el paciente con Down no la hay. Y además, por supuesto, es muy evidente la macroglossia, las alteraciones en la mandíbula y eventualmente la disminución del diámetro anteroposterior. Con los nuevos ecos, ustedes van a notar que pueden incluso identificar la cara, y en el paciente con Down que tienen arriba y a su derecha, ustedes ven que tiene la boquita abierta porque la lengua es muy grande, no la pueden cerrar de manera adecuada, tienen rasgos característicos ya que se pueden identificar con esos ecos tridimensionales actuales que nos hacen pensar que este paciente tiene un Down. Por supuesto, por esa razón, en una paciente que ya está embarazada y por arriba de los 32, 33 años, con un riesgo que va aumentando, la amniocentesis y realizar el estudio genético es la alternativa definitiva para estar más seguros con respecto a la posibilidad de no tener un paciente con esta patología. La clínica, por todos ustedes conocida, es un paciente que tiene la cara aplanada, tiene hipertelorismo, tiene pliegues epicánticos, razones por las cuales lo confundían con los mongoles, tiene una hiperglosia, por eso ellos suelen respirar por la boca o tienen la boca abierta, la lengua es muy grande para la cavidad y ellos tratan de mantener la boca abierta para poder respirar. Usualmente son hipotónicos, tienen los ojos ligeramente inclinados y todos tienen una talla baja, pero hay valores que son siempre iguales. O sea, el 100% de los pacientes con Down tienen algún grado de retraso mental, retraso del crecimiento. El 90% tienen algún tipo de alteración en la piel que es muy característica, una piel seca, irregular, a veces con pequeñas cicatrices que no son explicables por traumatismo. El 80% de ellos tienen diástasis en los músculos abdominales, hiperlaxitud ligamentosa e hipotonía. Tienen genitales hipotróficos, hendidura palpebral cerca del 75%, extremidades cortas el 70%, microdoncia, alteraciones en la dentinogénesis y en el tamaño de la mandíbula cerca del 60%, igual que puente nasal, clinodactilia, el quinto dedo, un dedo en rizo, un dedo que está en forma curvada, casi la mitad de los pacientes, el cuello corto, la mitad de los pacientes, manos cortas, la mitad de los pacientes, y probablemente la más importante de todas, cardiopatías congénitas, casi el 45% de los pacientes con Down. Eso es algo para ustedes pediatras, debe ser muy, muy, muy importante. De hecho, es la primera causa de muerte en pacientes con Down, el problema de cardiopatía congénita que tienen. Tienen además pliegue palmar transversal, el 45%, macroglossia, casi el 50%, pliegues epicánticos en la cara, 42%, y estrabismo. Y además el paciente con Down usualmente tiene hipotiroidismo y tiene una particularidad, susceptibilidad a sufrir de leucemia. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta todas estas características físicas para identificar o para completar las características del examen físico de un paciente con Down. ¿Cuál es el principal problema? La hiperelasticidad. La hiperelasticidad produce la mayor parte de los problemas ortopédicos en conjunto con la hipotonía. Y el motivo de esta charla es
llamar la atención sobre esos problemas ortopédicos. Y esos problemas ortopédicos podemos agruparlos de acuerdo a sistema esquelético. En primer lugar, las alteraciones de columna. La más grave, la subluxación atlo-axoidea. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En columna también la escoliosis es un problema importante. En cadera, la luxación de caderas uni o bilateral, la necrosis vascular de la fisis o núcleo de crecimiento, conocido como enfermedad de Pertes, el deslizamiento capital femoral. En miembros inferiores, el genus valgo, la luxación recidivante de rótula, pie plano de diferentes tipos, metatarso primovaro y aductus. Probablemente lo más importante como cirujano, y aún en caso de que exista algún tipo de lesión traumática o que debamos operar a un paciente, es que el porcentaje de alteraciones en la cicatrización de piel y de tejido blando y la posibilidad de infección es 3 veces mayor que la población general. Así que es algo muy a tener en cuenta cuando tomamos algún tipo de decisión quirúrgica. Les recuerdo, el cráneo está directamente colocado sobre C1, que sería el atlas, que gira en torno al axis a la apófisis odontoide del axis. Este tipo de pacientes, por la elasticidad de ese ligamento transverso, tienen una subluxación de C1 hacia adelante o por una hipoplasia de la odontoides que no contiene adecuadamente a ese ligamento transverso, lo cual produce una clínica que puede ser bastante aparatosa. Usualmente producen inestabilidad de la columna cervical y es un paciente que en primera instancia consulta porque volteó la cara y de repente no la puede volver a enderezar, no la vuelve al sitio correcto, o le cuesta trabajo, o tiene dolor cervical, o siente molestia, incluso molestia como de repente tiene alteraciones en la contención urinaria, o siente correntazos, se queja de quemadura y de dolor en miembros superiores, en el cuello, en la región posterior. Y como les decía, ese dolor y limitación cervical puede llegar a tener un déficit neurológico en el 1.5% de los pacientes. Es tan así que se suele indicar para pacientes muy particulares o con esta sintomatología radiografías en flexión y extensión para demostrar que no hay un desplazamiento mayor a 4 milímetros. Fíjense qué importante es esto. 4 milímetros ya definen una posible lesión neurológica. Es tan importante esta radiografía que incluso esos pacientes que hacen actividad deportiva en Juegos Paralímpicos, obligatoriamente, cuando tienen síndrome de Down, se les pide esta radiografía para dejarlos realizar o competir en el deporte. ¿Por qué? Es tan grave que es una de las causas de muerte cuando un paciente con Down sufre un accidente de tránsito y como no hay estabilidad de la columna cervical, simplemente hacen un paro neurológico por el desplazamiento o la luxación de C1 sobre C2. A la larga, fíjense que es clara esta imagen donde está desplazado totalmente el axis con respecto al atlas. ¿Okay? A la larga, la inestabilidad crónica produce una artrosis degenerativa y cuando ya tenemos pacientes Down de mayor edad, puede ser, de 10 a 15% de los casos, que tenga una artrosis cervical degenerativa, consecuencia de esa hiperlaxitud ligamentaria que constituye uno de los más grandes problemas del paciente con Down. Otro problema importante en la escoliosis, mucho mayor que en la población general, es la aparición de la escoliosis. La primera curva, la curva principal, es principalmente torácica. Y ustedes como pediatras saben que las curvas torácicas producen hipertensión venocapilar pulmonar sistémica, sobre todo cuando están más allá de 35 o 40 grados. Comprometen el mediastino, comprometen la capacidad del corazón de rotar a medida que vaya creciendo y, por supuesto, es algo que hay que vigilar. Y se dice que el 10% de los pacientes con Down sufren de escoliosis, patrón de doble curva, pero principalmente torácica. Razones por las cuales hay que vigilar radiológicamente a estos pacientes cuando notamos que hay algún tipo de alteración para ver la progresión de esa curva. En cuanto a las alteraciones de las caderas, probablemente la más importante es la anteversión femoral aumentada, porque la conjunción de esta deformidad ósea que hace que el niño camine con los pies hacia adentro, en un Down que no tiene ligamentos que contengan la cabeza dentro de la cadera, hace
que ocurra una luxación con una displasia progresiva, donde la cabeza se va subluxando y eventualmente puede salirse de su sitio en pacientes grandes, cosa que no ocurre en un paciente normal. En un paciente normal que nace con las caderas dentro, a menos que pase un evento traumático muy severo, la cadera va a permanecer dentro. En un paciente con Down puedes tener la cabeza dentro en un principio, pero a medida que van pasando el tiempo y pasan los años, esa anteversión femoral puede hacer que la cadera se haga inestable y eventualmente se luxe. Además, esos pacientes tienen inestabilidad, pueden presentar dolor ya cuando son mayores. Siempre el problema produce además una laxitud, una mala alineación de la relación de la cabeza con el acetábulo y, por supuesto, alteraciones en la forma pélvica. ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo mismo, esa elasticidad que no tiene ningún otro niño. Mire que estoy seguro que ustedes han examinado muchos niños, pero la elasticidad que tiene un Down no es igual que la de los demás. Fíjate, ese paciente haciendo una maniobra, yo puedo lujarlo por detrás, si hago la maniobra por delante, puedo lujarlo por delante, porque la cápsula articular y los ligamentos de sostén que mantienen la cabeza femoral en la parte más profunda del acetábulo son laxos y permiten esa movilidad anormal que eventualmente luja las caderas. De hecho, se describen diferentes o 3 estadios de luxación de cadera o 3 tipos. Tenemos el paciente que tiene un acetábulo relativamente normal y que las caderas se lujaron. Ese paciente, el problema más grave es inherente al ligamento. Pero cuando pasa mucho tiempo con las caderas lujándose, ya tenemos cambios acetabulares, como están viendo aquí. Y por supuesto, el pronóstico de una artrosis a largo plazo e incluso la forma de resolverlo desde el punto de vista quirúrgico es muy diferente a la del paciente anterior. Y tenemos ese paciente muy grave que tiene las caderas fuera todo el tiempo. Al no estar las caderas o el fémur proximal o la cabeza femoral en la parte más profunda del acetábulo, ustedes ven que el acetábulo desaparece, se coloca plano y pierde esa capacidad de como en artrosis, producir movimientos de flexión, extensión y abducción. Y son pacientes que cada vez van a tener más problemas para caminar, más deformidad en la cabeza y van a tener que pegar más las piernas. Ustedes lo van a ver caminando con los muslos pegados para poder caminar. Fíjense, por ejemplo, este caso es un paciente de 6 años, 7 meses que tenía un clic en la cadera derecha, pero 6 años, 7 meses no se le luja la cadera a un paciente normal, pero a un paciente con Down sí. Fíjense, un par de años después, ya con 9 años y 6 meses, como la cadera está fuera de su sitio, fuera de la relación acetabular, totalmente lujada. Y ustedes dicen, pero no es posible que un paciente que estaba en posición se le saliera. Y es entender el concepto de la laxitud articular. Siempre va a existir, siempre va a estar y va a ser uno de los factores que inestabiliza la cadera. Por supuesto, la forma de resolverlo es igual que la cadera idiopática, pero con niveles un poquito más severos de agresividad. Fíjense, se le hace una artroscopia para ver si no hay tejido, se le hace un método de contraste en la cadera, se revisa si no hay tejido interpuesto, se hace una capsuloplastia de reducción, se mete la cadera y luego se corrige el problema acetabular y el problema femoral con sendas de osteotomía fijadas o no, de acuerdo a las características clínicas de cada paciente. Las alteraciones del fémur también son importantes, entre ellas el deslizamiento capital femoral agudo. Es un paciente con Down de 10, 11 años, ya cercano a la madurez esquelética, ¿okay? Y ese paciente usualmente tiene un retraso en el diagnóstico por varias razones. En primer lugar, que un Down cojea, pues bueno, mira, no llama la atención mucho porque tiene Down. No, no es así. El paciente con Down que no cojeaba no tiene por qué empezar a cojear. Es la primera cosa que tenemos que tener clara. Segundo, está muy relacionado, como les dije, al hipotiroidismo que ellos tienen. Y ese hipotiroidismo hace que las fisis maduren más lento o maduren de manera inadecuada. Y la probabilidad de que ocurra ese desplazamiento es mucho mayor. Y ese desplazamiento produce a la larga una necrosis vascular que en caso de no ser resuelto, y se resuelven igual que los pacientes idiopáticos, los pacientes sanos con un deslizamiento fisario, va a llevar a un grave problema en cadera. El 2% de los pacientes con Down sufren de deslizamiento capital femoral agudo y algo que ustedes tienen que aprender a identificar. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. El otro problema es la enfermedad de Perthes. La enfermedad de Perthes es una necrosis vascular de etiología desconocida
donde muere la cabeza femoral, muere la fisis, muere el núcleo de crecimiento y por supuesto él se va a regenerar de acuerdo a la cavidad que la contenga. ¿Qué sucede? Cuando es como la que ustedes, como el paciente que nos ocupa, ustedes ven que tiene una destrucción total de la cabeza, esa cabeza, y vean el detalle de la ortografía, ya tiene una forma en bisagra. Cuando este paciente abra la pierna, esto va a hacer contacto con el acetábulo, esto va a terminar produciendo una incongruencia de la cabeza con el acetábulo y va a producir una artrosis temprana, y ustedes van a ver que un niño de 10 años no diagnosticado adecuadamente va a tener una cadera que no va a funcionar por el resto de su vida. Algo para estar pendiente también en los niños que cojean y tienen Down es que el 2% de ellos sufren de enfermedad de Perthes. ¿Qué otras alteraciones tal vez más frecuentes, más fáciles de identificar y más visibles en la alineación de los miembros inferiores? En primer lugar, el genus valgo. Como les explicaba Rolando, visualmente en el plano frontal, el paciente hace contacto de rodilla con una gran separación de los maleolos tibiales. Se ve como una V invertida. Y ustedes saben que eso es parte del crecimiento normal, pero en un Down, cuando se mantiene por mucho tiempo, va a producir mala alineación patelofemoral. Y esa mala alineación patelofemoral puede ser un grave problema para el funcionalismo del paciente, para evitar que camine, para evitar que se siente. Otro problema muy común en el Down, de hecho se considera una de las variantes normales, es el pie plano. Pero hay pie planos leves y hay pie planos muy severos. Cuando el pie plano es muy severo, en conjunto con todos los problemas articulares que tienen estos pacientes, termina convirtiéndose en un pie plano doloroso, un pie plano que molesta, un pie plano que le impide al paciente colocarse calzado, y posiblemente es un pie plano que debe ser corregido con alguna técnica quirúrgica. Y por último, deformidades de los dedos como son el metatarso primovaro y el infraductus. El genus valgo, como les decía, ustedes van a ver un paciente que pega las rodillas y separa las piernas. Bueno, está bien, esa es la forma de sus piernas, pero no necesariamente es así. Y sobre todo el problema más importante es cómo funciona el mecanismo extensor de la rodilla cuando tenemos esta deformidad. Cuando tenemos esta deformidad, la rótula tiende a salirse del surco patelofemoral, tiende a luxarse de forma externa y el paciente va a tener problemas de mala alineación que eventualmente van a producir artrosis de rodilla, dolor e incapacidad funcional. ¿Qué sucede? A medida que se va haciendo el valgo, y el valgo es por inestabilidad articular principalmente, esa descarga de fuerza va a producir un momento en valgo de la rodilla, y ese momento va a hacer que la rótula se salga, como están viendo ustedes allí, o como lo están viendo en esta diapositiva. Van a tener la rótula muy externa, muy lejos del centro de la rodilla. Esa rótula usualmente luxada va a producir emociones intraarticulares, va a producir sangrado, va a producir sinovitis crónica, va a destruir el cartílago y eventualmente va a producir dolor. Y es uno de los problemas más seguros, de más presentación en el paciente con Down. Fíjense este pacientico, ven cómo yo puedo tratar de meter la rótula y fíjense cuando flexiono y trato de extender, ven cómo la rótula salta, ¿está bien? Ahí entró, qué chévere. Pero van a ver ahora cómo el paciente se le tranca la rodilla porque la rótula no entra. Realmente no siempre entra. Una rótula que está mal alineada puede ser un gran problema. Ahí se ve la hiperlaxitud lateral y a veces la rótula no entra y tenemos que hacer maniobras incluso o anestesia para tratar de reducirla y hacer algún tipo de reconstrucción del aparato extensor de la rodilla para mantener la rótula en su sitio. El 5% de los pacientes con Down sufren de algún tipo de mala alineación patelofemoral dolorosa. Probablemente por último, las alteraciones de los pies son las más evidentes, las más frecuentes y las más vistas en el paciente con Down. Es un pie plano con un severo valgo de retropié, o sea, los talones se inclinan hacia afuera, hay un colapso articular medial de todas las estructuras del medio pie, principalmente la articulación astragaloscafoidea. Por supuesto, al irse desviando el talón, el Aquiles se va acortando, se va haciendo cada vez más ineficiente, los peroneos se acortan, el tibial posterior se hace laxo e ineficiente y de por sí ya tiene un problema de colágeno, pues por supuesto, como consecuencia va a tener un pie bastante
plano, que en principio es flexible, pero luego va produciendo alteraciones articulares típicas con destrucción de las carillas articulares del hueso. Y lo que ustedes ven usualmente es una radiografía de un pie plano, muy parecido al pie plano idiopático, pero a veces tiene otras particularidades. Ustedes van a ver que tiene un metatarso primovaro, este primer metatarsiano está hacia adentro, lo cual hace que siempre exista un espacio entre el primero y segundo dedo. Pueden tener muy comúnmente un paciente con una sindactilia o con una disminución del tamaño del metatarsiano, y lo que les decía, una clinodactilia del quinto dedo está casi presente en el 80% de los pacientes. La aparición de un infraducto de un dedo que está mucho más corto que los demás y colocado en el dorso del pie también es bien característico. Ahí la característica clínica es cómo se ve un metatarso primovaro en conjunción con un pie plano valgo colapsado con un colapso medial y un paciente además que tiene un infraducto. Todas son características del paciente con Down. ¿Ese pie plano a qué se debe? Lo que les explicaba al principio, a la hiperelasticidad. Fíjense que con una maniobra relativamente suave, yo puedo llevar el pie completamente hacia la posición de valgo y eventualmente lujar las estructuras óseas que componen el medio pie, trágula escafoidea, escafoideo-cuniana y cuneo-metatarsiana. Va a producir un colapso, una caída del medio pie que no va a poder ser reducida utilizando plantillitas o utilizando botas ortopédicas, como le decía mi amigo, eso ya no se usa, el pie debe ser lo más flexible posible y por supuesto nosotros debemos trabajar en un pie estable para poder caminar con una función correcta. Como resumen de esta charla, me gustaría que ustedes como pediatra aprendan a vigilar y sospechar, sobre todo cuando hay una posible clínica neurológica en el cuello, en los miembros superiores, cefalea, dolor en la cara posterior de la región cervical, sensación de quemadura, inclusive un paciente que cambie los hábitos de control de esfínteres. Podemos tener o estar en presencia de esa peligrosísima subluxación C1, C2, muy peligrosa porque eventualmente progresar compromete la vida del paciente. Y un paciente con Down se recomienda evaluar la columna hasta la madurez esquelética y no solo con evaluaciones clínicas, hacerle una radiografía al menos cada 3 años si el paciente permanece estable y si no hay ningún otro tipo de lesión. Vigilar la cadera con rayos X. Y se recomienda en los trabajos hacer una rayos X anual. Fíjense que nosotros no pensábamos en eso, pero se supone, y ustedes lo vieron, que hay pacientes que aún estando estables, un par de años después puede ser que se hayan lujado. Y el otro aspecto interesante es cuidado con la cojera de aparición repentina. Si ustedes tienen un paciente con Down que de repente comienza a cojear, te dicen, bueno, no, sinovitis transitoria. Estúdiele, hágale el eco y hágale una radiografía, porque posiblemente se trata de un estadio inicial de una enfermedad de Perte, como la de cualquier niño pequeño, pero en un Down mucho más frecuente. Y si la cojera es un poquito más cercana a la edad de madurez esquelética, alrededor de 10 años, 11 años para un niño con Down, deben pensar en la posibilidad de un deslizamiento fisario. Entonces, vigilar esa cojera de aparición repentina en un paciente con Down. Alinear los miembros inferiores, no permitir que tengan valgo. Si ustedes permiten que el valgo se haga muy pronunciado, ténganlo por seguro que se va a lujar la rodilla. Y el tratamiento es relativamente sencillo con una cirugía de arresto fisario. El corregir la inestabilidad patelar sintomática, ese paciente que se le sale la rótula y después no puede volver a flexionar la rodilla, ese paciente debe ser corregido aunque tenga una enfermedad de Down. Hay que indicar plantillas y ortesis para mantener el soporte del escafoide para elevar el arco plantar, pero resulta que no suelen ser muy útiles y además el paciente con Down trata de no ponerse a las porque le molestan. Entonces, cuando tengamos un pie plano valgo sintomático, posiblemente pensar en algún tipo de cirugía con artrorrixis o eventualmente osteotomías cuando sea necesario y el pie sea plano y muy rígido. No quería terminar esta charla sin contarles en la historia de Laura Elena. Laura Elena es una nena con Down, su mamá la tuvo a los 36 años y su familia es amiga de mi familia y ella es una niña a la que yo quiero mucho. Ella es puro candor, sonrisa, esperanza, realmente una niña muy especial. No se imaginan el trabajo que me costó a mí explicarle a los papás que yo tenía que ofrecerle conducta quirúrgica a una niña de 6, 7 añitos cuando la conocí,
porque caminaba muy mal. Yo quiero que ustedes aprendan a ver en un video bidimensional de la marcha los defectos que tiene ella cuando camina. Ustedes la ven que ella camina en punta, con las piernas muy abiertas, tiene un equino, tiene el pie, el talón no hace contacto con el suelo, ¿está bien? Tiene una rodilla que está en flexión en el momento del contacto o el apoyo medio, tiene una cadera que está en flexión, con una pelvis que está antepulsa y tiene una hiperlordosis lumbar. Pero probablemente lo más complicado o lo más evidente que ella tiene es que camina con las rodillas hacia adentro, y eso es consecuencia de la severa anteversión femoral que es característica en estos pacientes. Si ustedes la ven, para ella poder caminar tiene que rotar mucho la pelvis para poder, como mecanismo de compensación, alargar la longitud del paso. Si ustedes piensan en un paciente que camina de esta forma, ustedes se imaginan el gasto energético de que hace este paciente para recorrer teóricamente una distancia relativamente pequeña. Está utilizando músculos, utilizando articulaciones y utilizando movimientos que no son habituales en una marcha fluida, en una marcha normal. Si no lo vimos adecuadamente, pues probablemente esto nos va a ayudar. Lo vamos a ver en cámara lenta, una de las grandes ventajas del video. Y nosotros ahí vamos a ver cómo ella intrarrota las rodillas no rotan, rotan las caderas, ¿ok? Intrarrota las rodillas y tiene que hacer una gran rotación de la pelvis para poder avanzar los pies, ¿verdad? Los pies están en punta al momento del contacto inicial, y cuando están en apoyo medio están planos, las rodillas están en flexión, la columna tiene un aumento de la lordosis y la pelvis está hacia adelante. Eso es una marcha característica de un paciente con Down. Si hacemos un estudio de la cinemática es el estudio del movimiento, vamos a ver, lo gris corresponde a la población normal, vamos a ver que la pelvis está todo el tiempo inclinado hacia adelante, que la cadera está todo el tiempo en flexión, que la rodilla tiene un déficit de la extensión de la rodilla, sobre todo en el apoyo medio. Vamos a ver un aumento en la rotación, tanto izquierda como derecha, y lo que les comentaba era más grave, una gran rotación interna de la cadera, que es la que comprometía su marcha principalmente. De esa manera, y con ese estudio, nosotros decidimos hacer una cirugía grande a la niña, y ustedes van a ver a su izquierda la condición preoperatoria en las caderas. Van a ver que siempre hay un cierto desgaste del borde anterior del acetábulo debido a la anteriotensión femoral. Se le realizó la osteotomía de rotadora femoral ya consolidada en la radiografía del medio, y al momento del retiro del material en la radiografía de arriba a la derecha. Van a ver en la radiografía abajo, en las radiografías en posición de rana, como la cadera permanece estable y en una muy buena posición. El pie es el pie característico, un pie con Down, un pie no con demasiado daño, pero cuando realiza el apoyo, ustedes van a ver la disociación astrágalo-escafoidea, que es bien característica, el metatarso primovaro y el colapso de todo el medio pie. El paciente usualmente apoya, y al momento de recibir carga el pie se quiebra, falla en las estructuras mediales de sostén, y por eso es tan importante tratar de realizar la corrección. Y para ello nosotros hicimos dos cosas importantes. En primer lugar, derrotar la tibia. Si yo tengo unos miembros inferiores que desde arriba, desde las caderas, miran hacia adentro, la tibia compensadoramente va a mirar hacia afuera. Si yo derroto el muslo o derroto las caderas hacia afuera, imagínense que los pies me quedan viendo algo así como un cuarto para las 3. Entonces yo tengo que derrotar las tibias hacia adentro para de esta forma alinear todo el miembro inferior. Y el tratamiento de pie plano decidimos hacer por su edad una artroresis con técnica de calcáneo stop, acompañando de un alargamiento de Aquiles, un avance anterior posterior y una reconstrucción capsular medial del pie para obtener un pie estable, que es lo que nosotros queríamos hacer. Ahí ven el detalle del calcáneo stop y la osteotomía ya en fase de consolidación. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando el astrágalo está por arriba del escafoide, significa que tengo un arco plantar correcto y es un buen resultado. Y eso es lo que tuvimos con esta nena, gracias a Dios. Esa es Laura Elena cuando estaba comenzando su rehabilitación. Está dando sus primeros pasos con la fisiatra en el hogar, esos primeros pasos chiquitos. Ustedes ven que una niña indestructible, dando sus primeros pasos, soportando la carga y aún así sonriendo siempre.
Ahí está comenzando a dar sus primeros paseitos en el jardín del edificio donde ella vive, acompañada de un familiar y de la rehabilitadora que siempre estuvo al lado de ella durante todo el proceso. Un poquito más adelante, ya bastante más independiente, está haciendo equilibrio para caminar sobre la rayita, acompañada de su profesora de preescolar. Y quiero que noten el espíritu, que es algo que yo no puedo operar, siempre sonriendo y saludando a la cámara. Laurelena tiene unos padres diferentes. Tiene una mamá que desayuna buenas vibras y deporte, y tiene un papá decidido y que apoya en todo lo necesario a su niña. Y ella, ustedes la ven haciendo gimnasia en un grupo de niñas gimnastas normales, y la ven en sus primeras clases de natación, ¿okay? Con su profesor, dando esas primeras brazadas y esos primeros acercamientos a la natación de tipo olímpico. Esa es Laurelena hoy a la edad de 12 años, y ustedes ven que camina realmente perfecto, extiende completamente sus rodillas, tiene un poquito todavía de antepulsión pélvica, pero los pies están bien alineados, tiene un pie, un retropié levemente en valgo, pero un pie bastante bueno, la rodilla las extiende, la cadera tiene una buena línea de progresión, y gracias a Dios es una niña bella. Es tan dura haciendo deporte que hace taekwondo, y con toda seguridad levanta la pierna más de lo que yo lo voy a hacer nunca. Y si Dios quiere, fíjense cómo ha mejorado su estilo de natación. No se imaginan la cantidad de piscinas que hace esa niña a la semana. Ella va a pertenecer en algún momento al equipo paralímpico de Venezuela para las Olimpiadas Especiales. Así que esa niña me enseñó que con un buen grupo familiar, con el apoyo de padres, con un grupo de médicos que esté pendiente de ella, con una rehabilitación adecuada, no hay límites para ponerle a este tipo de pacientes, y ellos van a hacer lo que ellos quieran. Otro aspecto en cuanto al Down es pensar que una vez que resolvimos el problema más importante, se ha corregido bastante los problemas de cardiopatía congénita, hoy somos mucho más intervencionistas, y posiblemente eso ha sido lo que ha mejorado la longevidad del paciente. A finales de los 80, a finales de los 70, la longevidad promedio en pacientes con Down era alrededor de 25 años y ha subido a 63 años en 5 décadas, lo cual representa también un reto, porque estos pacientes se considera que alrededor de los 40 años tienen la edad biológica de una persona de 70, y por supuesto entonces tenemos el otro problema de que tienen Alzheimer, tienen una probabilidad más alta que la población general de tener Alzheimer, algo que también tenemos que vigilar. En definitiva, los niños con Down son modelos, son reinas, son protagonistas de su propia historia. ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no pueden ser lo que ellos quieran hacer? Gracias. No sé si está todo bien, si tienen alguna pregunta. Un saludo cordial a todos en agradecimiento al doctor Hurtado y al doctor Trevisan por estas conferencias magistrales que nos nutrieron en el día de hoy de conocimiento y, por supuesto, de inclusión. Nosotros hemos ensayado tanto este webinar de ortopedia que ahora me toca a mí estar en la pantalla de la doctora Flor Ángel García, la presidenta, porque no pude conectarme yo desde mi máquina. Entonces, todo es perfecto, como siempre digo, todo es como debe ser. Y hay muchas preguntas y muchos saludos. En especial quisiera saludar a nuestras filiales hermanas, Trujillo y Falcón, que nunca nos desamparan y siempre, pues, con muchísima asistencia de parte de todos los pediatras de Venezuela. Está con nosotros también la gente de Madres Trisomía 21, que es un grupo de acá del estado Lara, con un fuerte activismo en pro a los niños con condición de síndrome de Down. Tienen ustedes un club de fans activado, personas de República Dominicana que ahora están en Chicago, gente de España, gente de Uruguay. Estamos muy contentos por la asistencia, hemos tenido un pico máximo hoy de 150 participantes, lo cual es muy importante para nosotros. Y hay varias preguntas acá, y yo voy a resumirlas para condensar y para aprovechar el tiempo de interacción con ustedes.
Hay una pregunta acá que habla de los zapatos rígidos con suela en forma de bota ortopédica que suelen colocarles a los bebés cuando comienzan a caminar. ¿Qué opinión le merecen a ustedes como ortopedistas ese tipo de zapatos? Bueno, nosotros no solo trabajamos juntos, realmente Nosotras también somos trabajamos casi juntas. familia, así que También somos familia. juntos, ¿cuál es el problema? Tranquilo. Zapatos rígidos. Bueno, mire, un niño que no sabe caminar no debe utilizar zapatos, no debería utilizar zapatos, debería usar sus cositas normales, lo que le ponen a todo niño bebé, escarpines, cosas de esas pequeñitas. Mira, yo siempre recuerdo, hace años yo le decía a los papás que cuando un bebé nacía llegaban y les regalaban unos zapatos Tommy Hilfiger, un bebé de 2 horas de vida, o unos zapatos Nike que se le ven muy bonitos, etcétera. Son extremadamente caros, pero no sirven para nada. En menos de 15 días ya el niño los perdió porque el pie crece sumamente rápido. En cuanto al zapato, sobre todo para niños que están aprendiendo a caminar, no debe ser rígido, no. Recuerda que el ser humano comienza a caminar alrededor de los 10, 11, 12 meses y termina de aprender a caminar más o menos a los 4 años y medio, que es cuando nuestro cerebro deja de ser inmaduro, es decir, cuando culmina el proceso de mielinización. Ahí es cuando nosotros ya decimos que el cerebro o que el ser humano ya es un ser humano maduro, aunque nuestras esposas digan que todavía no lo somos. No importa. Pero un niño que está aprendiendo a caminar debe utilizar un zapato suave. Nosotros tenemos una regla que hace muchos años la hemos difundido entre todos nuestros estudiantes, aprendices, etc. Y es la regla del flap. Zapatos que sean flexibles. Es decir, cuando un padre va a comprar un par de zapatos, lo primero que tiene que hacer es ponérselo entre los 2 dedos, entre el dedo pulgar y el dedo medio y anular, y darle así como si fuera un acordeón, es decir, que el zapato sea flexible. Segundo, que sea liviano. Recuerde que una de las contraindicaciones de las botas ortopédicas es que el peso hace que el niño también camine muy mal y se tropiece y tenga caídas frecuentes. Después de ser liviano, el zapato también tiene que ser amplio para evitar que los dedos son unos huesitos sumamente delicados y son huesos que son que pueden, con cualquier cosita se pueden deformar, pueden perder la alineación del eje distal del pie. Y entonces si uno le pone unos zapatos apretados al niño, los deditos les pueden quedar así, digamos vulgarmente, amuñuñados, ¿verdad? Y esa no es la idea. Y en segundo lugar, o mejor dicho, en último lugar, el zapato tiene que ser plano, es decir, no tener tacón, no tener ningún tipo de aditamento especial como lo utilizaban antes, como algunas marcas de zapatos, no la voy a nombrar, que se utilizaban un zapato, que se utilizaban una extensión del tacón hacia derecha para que el niño sacara los pies. Eso se llamaba tacón de Thomas, eso cayó en el desuso hace, no voy a decir que miles de años, pero hace muchos años. Y si el niño tenía una marcha extra rotada, el tacón de Thomas era invertido, o sea, la punta de ese tacón era hacia adentro. Por eso el zapato tiene que ser flexible, liviano, amplio y plano. Yo siempre, acuérdense de las siglas FLAP. Dentro de los mejores zapatos que se han ideado, que se han hecho, sobre todo aquí en Venezuela, para niños que están en edad de aprendizaje de la marcha, ¿se acuerdan de aquel zapato que se llamaba Paseo? Ese zapatico Paseo era muy ergonómico y era muy suave. Ahorita hay otras marcas parecidas, pero hay unos que son sumamente caros de ese tipo, como el Converse. Los padres le dicen que ahorita el zapato tipo Converse es el que se puede utilizar en estos niños. Pero yo no recomiendo el Converse como tal, hay muchos parecidos que son muy económicos. Pero recuerde que un zapato ideal para un niño tiene que ser flexible, liviano, amplio y plano, más nada. Doctores, plantillas, se están preguntando, ¿a partir de qué edad? Nunca. Ok, fíjate, todo se basa en el concepto de que la plantilla forma el pie. ¿Okay? El creer que yo encajono a una estructura que debería ser flexible, ¿okay? Y que esa plantilla, como tiene un arco plantar, le va a dar forma de arco plantar, y eso no es cierto. El arco plantar se adquiere con fuerza muscular, se adquiere con formación ósea. Yo suelo decirle a los pacientes que la definición de ortopedia es
flexibilidad y movimiento. Si nosotros agarramos y metemos un pie dentro de una bota, recuerden lo que es una bota, es cuero, suela, goma, eso es durísimo, te duelen los pies a los 10 minutos de ponértela, además son feas, ¿ok? Para que los otros le hagan bullying. Entonces realmente es algo que no sirve para nada. ¿Ustedes han visto alguna vez a un indio de estos de nosotros, pata en el suelo, en el Orinoco, quejándose de dolor en los pies? No, le duelen los pies a los hijos de niños de apartamento que le ponen botas o zapatos antes de nacer, que no permiten la flexibilidad del pie y que la musculatura no se desarrolla de manera adecuada. Las articulaciones no se fortalecen y mientras más cosas le pongamos al pie, menos fuerte es. Entonces las plantillas no son lo más indicado. Vi que hablaba de trisomía 21. Yo creo que sí, los libros dicen que sí, pero traten de poner una plantilla a un niño con Down, a ver cuánto tiempo la aguantan. Casi todos te van a mandar para el carrizo y no se la van a poner, ¿ok? Eso es así como vamos a tratar de evitar la cirugía. A la larga, si el pie duele, va a terminar en cirugía. Si el pie está muy inestable, va a terminar en cirugía. Si el pie no se adapta a ningún tipo de calzado por el tipo de deformidad que tiene, debe ser operado. Es la mejor oportunidad que tiene el paciente. Antes de entrar a las preguntas que nos hicieron específicamente al respecto del síndrome de Down, quería preguntarles cuáles son las edades pediátricas en las cuales nosotros, como especialistas en puericultura, debemos enviarle los pacientes a ustedes, ortopedistas infantiles. Bueno, cualquiera de los dos la puede responder. Yo te respondo lo que suelo explicar. A ver, el primer problema más importante que puede tener un problema es la elevación de cadera, ¿ok? Eso debe ser revisado a nivel mundial como tamizaje de recién nacido. La discusión es hacer un eco a todo el mundo. Hay países donde es obligatorio hacer una radiografía. En Suecia, por ejemplo, es obligatorio hacer un eco a todos los pacientes. En Chile, nuestro entorno latinoamericano, es obligatorio hacer rayos X para evitar la displasia de cadera. La lógica es que al menos fuera revisado clínicamente, aunque no es tan acucioso o no es tan posible un buen diagnóstico simplemente con las manos, es mejor que nada. Entonces, niño recién nacido debe ser revisado las caderas. Luego, el paciente cuando empieza a dar esos primeros pasos es para ver la maduración neurológica. Nosotros vamos a ver si gateó a la edad adecuada, si sostuvo la cabeza adecuada, el desarrollo psicomotor. Y probablemente la cúspide del desarrollo psicomotor están alrededor de 1 año, 14 meses, que es cuando empieza a dar esos primeros pasos y ahí debemos evaluarlo, a ver cómo va. Además, entre el 1 año y medio y más o menos esa edad, él va a tener genus varo y va a tener el máximo de lo que Rolando les explicaba, los miembros inferiores en forma de O, en forma curva, que es una variante normal del desarrollo. Pero si esa variante permanece luego de los 3 años, ya se convierte en una patología y hay que entonces pensar en algún tipo de enfermedad que pueda producir ese tipo de lesiones. A los 4 años y medio, ese nené debe estar en su punto máximo de valgo, ¿está bien? Y debe comenzar a disminuirlo. Por lo tanto, nosotros deberíamos verlo alrededor de los 4 y medio. A los 7, al momento donde entra la primaria, es el momento de la aparición de la escoliosis idiopática del adolescente, entre los 7 y los 15. Yo recomiendo que lo veamos en primer grado y en el último grado, 6º grado, para ver cómo está la columna, y estamos hablando de pacientes sanos. O sea, realmente 6 o 7 evaluaciones en el transcurso de su vida es lo que es mandatorio en condiciones normales. Sigo con las preguntas de puericultura, doctores. ¿Cuál es el plan de estudio en un paciente con dolor en miembros inferiores? Bueno, mira, yo voy a responder esta pregunta. Esta pregunta de verdad que es bastante frecuente en los padres. Mire, es un motivo de consulta muy frecuente. Los papás llegan y le dicen, mire, yo vengo porque el niño todas las noches me despierta, o algunas noches me despierta, y siempre me llega a la cama y yo tengo que darle una friega. Casi todos los papás tienen en su mesa de noche, tienen Colapay o tienen algún producto para dar una friega al niñito. Y bueno, entonces el niño se queda dormido después de la friega que le da la mamá, y el papá y la mamá se quedan ahí desvelados. No hay una explicación cierta, sí, 100% cierta, de por qué se producen estos dolores en los miembros inferiores. Por lo general, son de aparición nocturna. Yo suelo explicar, darle 3 alternativas a los padres y que ellos piensen en lo que más les guste. Pero tienen una cosa en común. Son niños que se despiertan en la noche, lloran,
llegan a la cama de los papás, como te dije, las mamás le dan una friega con Colapay, con cualquier cosa que tengan ahí a la mano, y el niño por lo general les pasa el dolor. Ahora, ¿cuáles son las 3 teorías que yo defiendo o que yo le explico a los padres? Bueno, la primera es niños que durante todo el día corren, brincan, juegan, es decir, tienen una gran actividad diaria en el kinder o donde ellos estén. Ahora bien, eso también es común para todos, pero de ahí puede ser varias cosas. Durante el día, esa gran actividad diaria atrae hacia los miembros inferiores un gran flujo sanguíneo, ¿ok? Porque son extremidades grandes con grandes masas musculares. Los núcleos de crecimiento de estos niños se llenan de sangre por esa gran actividad diaria y se inflaman, porque ellos se nutren de la sangre, pues son los núcleos de crecimiento de los niños son muy vascularizados. Durante la noche, por el niño está relajado, el núcleo de crecimiento hace pequeñas contracciones por la relajación muscular, por la relajación del niño durmiendo, y aparentemente estas pequeñas contracciones producen dolor en los niños. Ahora bien, también existe otra teoría donde la acumulación de ácido láctico, producto de la gran actividad muscular durante el día en estos niños, ustedes saben, todos sabemos que el ácido láctico cristaliza en forma de agujas, también produce dolor en estos niños con gran actividad diaria. Y otra teoría, que la leí hace muchos años en un libro del doctor Julio de Pablo, un gran ortopedista español, él decía que son niños que durante el día están en el colegio, luego pasan la tarde o al final del día con los abuelos, ¿no? La mamá los busca al final de la tarde, no ven a papá durante todo el día porque papá llega tarde en la noche y a veces no lo vieron ni cuando el papá se fue muy temprano a trabajar. El papá era médico. Exacto. o cuando el papá llegó a las 10 de la noche, ya el nené está durmiendo, porque al día siguiente tiene que pararse temprano para ir al colegio. Y esos niños se paran a medianoche buscando un poquito de calor, de amor, de consuelo, porque no vio a su papá o a su mamá durante el día, y se meten en la cama. Entonces cuando el papá, la mamá les da el calor, el amor, la friega, lo que sea, con ellos esos se conforman con eso, y el niño se le pasa todos los dolores. Esas son las 3 teorías que yo por lo general le explico a los padres. Bueno, yo voy a hacer la respuesta concordando mucho con lo que dice Rolando, pero hay una cosa muy importante, hermano. Si a usted le duelen de manera general los miembros inferiores, usted piensa en acúmulo del ácido láctico, lo que usted quiera. Pero si el niño dice, me duele aquí, señala con un dedito donde le duele, nunca deje de estudiarlo y hacerle una radiografía. Y ustedes saben más de eso que nosotros. ¿Cuántos niños su primera aparición de un tumor maligno o de una linfoma o de una leucemia es una fractura patológica, un adelgazamiento de la cortical o un tumor? Dios no quiera, a mí me da pánico realmente no interpretar adecuadamente el dolor de un nené y no estudiarlo. Y que ese mismo nené o el mismo papá venga un año después, doctor, yo se lo traje porque le dolía la rodilla y el nené tenía un tumor. Entonces, por favor, cuando el dolor es localizado, estudie la articulación, ultrasonido, radiografía. Si encuentran algo, hagan una tomografía, refiéranlo a un ortopedista, refiéranlo a un especialista, porque no se imaginan la cantidad de pacientes con patologías graves que pasan desapercibidos porque nosotros no le paramos. ¿Está bien? Entonces, el mensaje, agresividad con el dolor localizado. El dolor general, después de echar vaina todo el día, como dice Rolando, bueno, está bien, pero por favor, el dolor localizado hay que estudiarlo adecuadamente. Bueno, yo quiero aclarar algo un poquito también. Yo sí hago lo que el doctor dice. Cada vez que una mamá con un niño me llega con esto, yo les pido una radiografía panorámica como para ver si la radiografía está limpia y no hay nada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor. De hecho, yo tengo un ejemplo bien clarito. Yo siempre seguí ese protocolo. Niño que llega con dolor en miembros inferiores, no importa, yo le explico esto a los papás, pero igual le pido una panorámica de miembros inferiores, siempre en AP y en sagital, porque yo me quiero curar en salud previendo que pase algo. Yulai, hace unos años, a mí me pasó algo así en Barquisimeto, un gran amigo de la doctora Yulai y mío también, su sobrina, él es otorrino allá en Barquisimeto, su sobrina, él me la llevó a la consulta porque la niña tenía dolores, la niña venía de Mérida, tenía dolor y dolor y dolor en los miembros inferiores.
yo le dije, vamos a hacerle la radiografía, le expliqué, le di mis 3 teorías al papá, pero dije, pero yo soy como Santo Tomás, vamos a ver qué pasa aquí. Cuando le hago la radiografía, descubro que en el tercio proximal del fémur tenía una pequeña tumoración. Y de verdad, una pequeña tumoración que al final terminó siendo un acceso de Brody, es decir, una osteomielitis crónica. A raíz de, bueno, no a raíz de ahí, pero ya yo venía con este protocolo de trabajo haciéndole las radiografías a todo niño y estoy 100% de acuerdo. No lo nombré porque, bueno, se me pasó, pero sí, de verdad, es verdad. Y que el niño con dolor no se puede dejar pasar así como así, sobre todo en esos niños con problemas o con dolores en miembros inferiores de aparición nocturna. Nada cuesta. Vamos a hacerle la radiografía, el padre se queda tranquilo, usted también se queda tranquilo, y si tiene algo, bueno, fíjese, en este caso yo no soy especialista en tumores óseos, yo vi que esa niña tenía un tumorcito óseo en el tercio proximal, en la cara anterior del tercio proximal de tibia, se lo refería para nuestro, yo creo que el doctor debe estar de acuerdo, la persona que más sabe de tumores óseos aquí en toda Venezuela, y él lo trató y él fue el que me dijo, esto es, sí, Rolando, es un tumor, me acuerdo que era una osteomielitis crónica. ¿De qué origen? Me imagino que sería hematógena, pero era un acceso de Brody con un tumorcito pretibial ahí. RX de cadera versus ultrasonido. Si tuviera que escoger uno, ¿a quién escojo? Que depende de la edad, pero siempre, si estoy sospechando una displasia de cadera en un niño normal, tiene que ser ultrasonido porque se hace niño pequeño, ¿ok? Después de los 6 meses, teóricamente, ¿Hasta qué edad, doctor? el ultrasonido es menos útil y ya se empiezan a evaluar radiografía. Posiblemente lo tiremos hasta los 8, pero 6 meses ultrasonido, mayores radiografía. Muy bien. Estuvimos en un conversatorio realizado por la gente amiga de Madres Trisomía 21. Hablábamos con el doctor Ojeda, genetista, el sábado próximo pasado, donde él nos comentaba que en niños con síndrome de Down, 7 de cada 10 radiografías de cadera tenían alguna alteración, tenían alguna normalidad. Entonces, la pregunta es, ¿la pedimos de rutina en síndrome de Down? Wow, el problema es eso, ¿cuántos estudios podemos hacer de rutina? Yo creo que no hay mejor estudio que las manos. Yo creo que nos diferencia a nosotros los médicos venezolanos que usamos las manos, ¿ok? Examine a su paciente, tóquelo, revíselo. Si tiene anteversión femoral muy severa, como la niña, como Laura Elena, es algo que se nota, es algo que es evidente al examen físico, algo que ustedes pueden notar a ese paciente que pidieron la radiografía. Si ustedes ven que el paciente camina bien, no cojea, no tiene molestia, no tiene dolor, pues esperemos. No quiere decir que no lo vamos a controlar, pero no seamos tan agresivos. Fíjense, si inclusive la radiografía de columna cervical es muy discutible si pedírselas a todos, porque sabemos que la inestabilidad existe. Entonces hay que se la piden a los pacientes que van a hacer actividad deportiva de alto impacto. No les conté, por ejemplo, un paciente que se lanza en piscina con Down, tiene que tener esa radiografía previa, porque si no, no lo dejan lanzarse desde el box, desde la caja. Lo obligan a nadar desde la orilla. ¿Ok? Los pacientes que van a hacer gimnasia olímpica y tienen Down, tienen que tener esa radiografía por la severa torsión que hacen en el cuello. Pero digamos, no es la rutina, es muy discutible hacerlos de rutina. Es verdad, un alto porcentaje de ellos tienen anteversión, pero el diagnóstico de la anteversión es clínico en primer lugar. Si tenemos sospecha, hacemos radiografías para comprobarlo. Que, ojo, las radiografías no te hablan sino de la subluxación, no te hablan de la anteversión, que también es un gran problema en esos pacientes. Doctor, sabemos que usted comentó que el genus valgus y el varus eran de las principales alteraciones que se podían conseguir en síndrome de Down. Entonces, ¿cuándo las referimos al ortopedista? Sabiendo que tenemos un contexto fisiológico, pero en el contexto fisiológico tenemos a este niño con la condición Down. Entonces, claro, ¿cuándo lo referimos al ortopedista? Mira, yo tengo un paciente con valgo y Down y 7 años y ya tengo que verlo. ¿Por qué? Porque teóricamente ya debería haber corregido. Recuerden que, como le explicaba el doctor Hurtado, el valgo es fisiológico en un paciente normal, sin lesiones de elasticidad capsular y de ligamentos, ¿verdad? Y el valgo normal ya a los 4 y medio está corregido. Vamos a decir que el Down tardó un poquito más y a los 6. A los 6 tengo valgo, por favor vamos a verlo. Yo suelo decir, los números no mienten, los médicos sí. Nosotros hacemos una radiografía, medimos la radiografía,
le ponemos números, comparamos con la población general y tomamos decisiones de acuerdo a esos números. Entonces, si tienen un paciente de 6 años con valgo, mándelo para revisarlo, porque es muy grave que se le lujen las rótulas como los pacientes que les enseñé, y el principal factor contributorio para que eso ocurra es el geno valgo. Y una última pregunta, doctora. Por acá comentan que si una marcha intrarrotada en el adulto se puede tratar o no. Sí, sí se puede tratar. Hay técnicas de partes blandas, técnicas con cirugía de partes óseas, depende de lo que tenga, por supuesto, y digamos, esa es nuestra especialidad. Nosotros hacemos ortopedia infantil, nos especializamos en neuroortopedia y nuestro trabajo de todos los días es evaluar la marcha. Ustedes tienen la suerte de tener a un especialista en marcha en Lara al menos una vez al mes. Eso no ocurre en el 70% de los estados venezolanos, ¿ok? Así que aprovechenlo. Está en Barquisimeto, está a su alcance y úsenlo. Conseguir especialistas de esa talla y con ese nivel de preparación no es fácil de conseguir. Así es. Doctores, traté de condensar todas las preguntas porque en realidad la interacción fue densa y muy oportuna. Estoy muy orgullosa de la convocatoria que ustedes hicieron, de la convocatoria de la filial Lara, de nuestros hermanos, las otras filiales que siempre nos apoyan. Y para culminar, por favor, quisiera que mencionaran sus redes sociales y el cierre de parte de ustedes para dejar luego en los micrófonos a nuestra presidenta, la doctora Flor Ángel García. Tú primero. Bueno, doctora Yulay, de verdad muy agradecido por la invitación, de verdad, bueno, no hay palabras, de verdad, ¿sabe que aunque yo no soy barquisimetano, considero Barquisimeto como mi casa, como mi tierra. Voy una vez al mes allá con todo el cariño del mundo. Yo estudié allá en el Colegio La Salle a partir de tercer año de bachillerato, me gradué allá de bachiller, pero yo, de verdad, yo amo y adoro a Barquisimeto. Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo voy una vez al mes a Barquisimeto, trabajo en la clínica ONG allá, gracias al doctor Chema Colmenares y a las bondades de todo su personal allá. Me siento como en casa, me tratan como si fuera de la familia. En cuanto a las redes sociales, ¿qué le puedo decir? El Instagram, mi Instagram es Neuroortopedia al día, todo en minúscula. Y bueno, estamos totalmente a la orden aquí, en la ONG en Barquisimeto, en el Ortopédico Infantil y en el Centro Médico Docente La Trinidad. De verdad, muchas gracias a todos por el recibimiento y por la atención prestada. Bueno, a mí no me queda menos que darle las gracias en primer lugar a Yuli, pues fue la que nos invitó, por la sensibilidad de un pediatra que trabaja en conjunto con ortopedia. Eso es algo bastante extraño. Los médicos usualmente no quieren referir a otro especialista y es algo que tenemos que aprender a hacer. Trabajar en equipo nos hace mejor, nos hace más, así que siempre es bueno. Un agradecimiento a la Sociedad de Lara, a la Sociedad Nacional, a todas las filiales que nos acompañaron, al Grupo Leti que prestó la plataforma para realizar este coloquio. Y mis redes sociales son Neuroortopedia Trevisan, estoy a la orden. De hecho, mi plan es postear esta charla en mi Instagram. Lo paso a modo película y así ustedes pueden verlo las veces que sea necesario. Y de nuevo, 1.000.000 de gracias por la invitación. Gracias a los doctores Hurtado y Trevisan por las excelentes conferencias. Gracias a todos los participantes que se conectaron el día de hoy, tanto dentro como fuera del país. Recuerden la conexión para conocer nuestras actividades desde Twitter, Instagram, Facebook, para estar al día y atentos a todas las actividades, las que son fijas y las que tenemos de webinars y lives también. Gracias a Laboratorios Leti, Grupo Leti, perdón, por la conexión del día de hoy, que de verdad que estuvo bastante bien, gracias a Dios, en nuestro teléfono, porque se portó un poquito mal en las otras conexiones. Bueno, bien. Sean siempre bienvenidos a nuestras actividades y agradecidos por el día de hoy. Un gusto, fin de la transmisión. Gracias por estar con nosotros.
En el Grupo Leti llevamos más de 70 años trabajando por la salud del venezolano y consolidando lo que hoy es el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes de la región, con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza, Biocontroller, es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores. Guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor.